Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de Asia en los siglos XVII y XVIII, el Imperio Otomano, Persa y las raíces de muchos conflictos actuales. Cuando pensamos en los grandes imperios de la Edad Moderna, solemos mirar hacia Europa, por esa mirada eurocentrista que tenemos. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII, gran parte del mundo seguía dependiendo de poderosos imperios asiáticos que controlaban territorios inmensos, poblaciones muy diversas y rutas comerciales fundamentales. Entre ellos destacaban especialmente dos, que era el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Ambos dominaron durante siglos el corazón de Oriente Medio y protagonizaron una rivalidad política, territorial y religiosa cuyas consecuencias aún hoy siguen marcando la geopolítica mundial. En los siglos anteriores, este imperio habían vivido su época dorada. El Imperio Otomano había conquistado Constantinopla en 1453 y extendido su poder por los Balcanes, el Mediterráneo Oriental, el norte de África y gran parte de Oriente Medio. Persia, bajo la dinastía Safaví, se había consolidado como una gran potencia continental en Irán y las regiones vecinas. Sin embargo, al llegar al siglo XVII, ambos entraron en una etapa de transformación, crisis y debilitamiento progresivo. El Imperio Otomano era una estructura política inmensa y extraordinariamente compleja. No se parecía a un Estado nacional moderno, sino que funcionaba como un auténtico imperio multinacional. Bajo la autoridad del sultán convivían turcos, árabes, griegos, armenios, eslavos, judíos, cristianos y musulmanes de distintas ramas del Islam. Cada uno mantenía su religión, sus costumbres y sus leyes propias en muchos aspectos, siempre que reconocieran la autoridad del sultán y pagar impuestos. Esta organización flexible le permitió gobernar durante siglos territorios muy diversos, pero también dificultó enormemente el control real desde la capital. El poder político se centraba en Estambul, la antigua Constantinopla, donde residía el sultán y funcionaba la llamada Sublime Puerta, es decir, el gobierno central del imperio. Desde ahí se nombraban gobernadores para las provincias, se recaudaban impuestos y se coordinaba el ejército. Durante siglos, el Imperio Otomano fue una potencia militar temible, con ejércitos bien organizados, artillería avanzada y un cuerpo de soldados de élite, los famosos genízaros. Sin embargo, en el siglo XVII el proceso de expansión territorial se detuvo. Las fronteras comenzaron a estabilizarse y poco a poco el imperio dejó de conquistar nuevos territorios para concentrarse en defender los que ya tenía. En Europa se topó con potencias cada vez más fuertes como Austria, Polonia o Rusia, que ya no eran tan fáciles de derrotar como en los siglos anteriores. La guerra dejó de ser una actividad rentable y empezó a convertirse en una carga económica enorme. A esta dificultad militar se añadió una profunda crisis económica. Durante siglos, el Imperio Otomano había sido uno de los grandes beneficiarios del comercio entre Asia y Europa. Las caravanas que transportaban seda, especias, metales preciosos y productos de lujo atravesaban sus territorios y dejaban enormes beneficios en impuestos y tasas comerciales. Pero a partir del siglo XVI, los europeos descubrieron nuevas rutas marítimas hacia Asia, rodeando África. Portugueses, holandeses e ingleses comenzaron a comerciar directamente con la India, China y el sudoeste asiático por mar, sin necesidad de pasar por el Mediterráneo ni por las rutas terrestres tradicionales. Esto provocó un cambio económico radical. El comercio internacional dejó de concentrarse en los territorios del Imperio Otomano y se desplazó hacia el Atlántico. Las grandes ciudades comerciales del imperio perdieron riqueza, los ingresos del Estado disminuyeron y la economía comenzó a estancarse. Mientras Europa se enriquecía con el comercio oceánico, el Imperio Otomano quedaba cada vez más marginado del nuevo sistema económico mundial. Al mismo tiempo, el siglo XVII fue un periodo de crisis política interna. Las luchas sucesorias se multiplicaron. Cada vez que moría un sultán se abría una etapa de intrigas, conspiraciones y violencia palaciega. En muchos casos, los nuevos sultanes accedían al trono siendo muy jóvenes o sin experiencia, lo que facilitaba que los altos funcionarios, los militares o incluso las esposas del harén influyeran decisivamente en el gobierno. El poder del sultán se debilitó y la corrupción se extendió por la administración. En las provincias, muchos gobernadores comenzaron a actuar casi como señores independientes.
Aunque seguían reconociendo formalmente la autoridad del sultán, en la práctica gobernaban según sus propios intereses, recaudaban impuestos para sí mismos y mantenían ejércitos privados. El imperio entró así en un proceso de descentralización progresiva que redujo su cohesión interna. En el siglo XVIII esta crisis se hizo aún más visible. El Imperio Otomano empezó a perder el control efectivo de varias de sus regiones más alejadas, sobre todo en el norte de África, Egipto, Argelia, Túnez y Libia. Quedaron en manos de gobernantes locales que solo mantenían una dependencia simbólica respecto a Estambul. El poder central ya no tenía la capacidad de imponer su autoridad como en siglos anteriores. Ante esta situación, los sultanes intentaron impulsar reformas, especialmente en el ámbito militar. Se trató de modernizar el ejército copiando modelos europeos, nuevos sistemas de reclutamiento, uso sistemático de armas de fuego, academias militares, uniformes y tácticas modernas. Sin embargo, estas reformas chocaron con una fuerte resistencia interna, sobre todo por parte de los genízaros, que se oponían a perder sus privilegios. La modernización fue lenta, incompleta y en muchos casos fracasó. Mientras el Imperio Otomano afrontaba esta larga crisis, en Persia se desarrollaba una historia paralela, marcada también por el esplendor, el conflicto y la decadencia. El Imperio persa safabí había surgido a comienzos del siglo XVI y logró unificar bajo su poder gran parte del actual Irán y regiones colindantes. A diferencia del Imperio Otomano, que era principalmente suní, Persia se convirtió en el gran bastión del Islam chií. Este hecho marcó profundamente su identidad política y religiosa. El chiismo contribuyó a consolidar la autoridad del Shah, el soberano persa, ya que era considerado no solo un gobernante político, sino también un protector de la verdadera fe. Esto permitió crear un Estado más centralizado y con una administración más controlada. Se desarrolló una burocracia sólida formada fundamentalmente por funcionarios iraníes, mientras que los grupos turcomanos de tradición guerrera y nómada proporcionaban gran parte de la fuerza militar. Durante buena parte del siglo XVII, el imperio persa fue una potencia respetada. Modernizó su ejército con ayuda de técnicos y asesores europeos, especialmente británicos y holandeses, incorporó artillería moderna y tácticas de combate occidentales, lo que le permitió resistir frente a sus poderosos vecinos. Uno de los episodios más importantes de esta época fue la toma del estrecho de Ormuz en 1622. Hasta entonces los portugueses controlaban este punto estratégico que une el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Con apoyo británico, los persas lograron expulsarlos y recuperar el control de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El estrecho de Ormuz era y sigue siendo hoy en día un paso clave para el comercio internacional, especialmente para el transporte de petróleo. Sin embargo, al igual que el Imperio Otomano, Persia entró en crisis en la segunda mitad del siglo XVII. La corrupción, la debilidad de algunos soberanos y las tensiones internas fueron debilitando al Estado. Las fronteras se volvieron cada vez más vulnerables, especialmente frente a las tribus afganas, que comenzaron a atacar el territorio persa. A comienzos del siglo XVIII, el imperio safabí se derrumbó parcialmente. Tropas afganas llegaron incluso a ocupar la capital, Isfahán. El poder central colapsó y el territorio se fragmentó. Tras años de guerra interna, una nueva dinastía de origen turcomano logró reunificar el núcleo del país. Esta nueva élite trasladó la capital a Teherán, una ciudad que hasta entonces había tenido un papel secundario, pero que desde ese momento se convertiría en el centro político de Irán hasta la actualidad. Uno de los aspectos más relevantes de la historia de estos dos imperios fueron las continuas guerras entre otomanos y persas. Durante más de 2 siglos se enfrentaron por el control de regiones estratégicas como Irak, Armenia, el Kurdistán y el Cáucaso. Estos territorios eran especialmente disputados porque se encontraban en zonas de paso, ricas en recursos y con gran valor simbólico y religioso. Pero estos enfrentamientos no fueron solo guerras por territorio. Detrás de ellos había una profunda rivalidad religiosa. Los otomanos se presentaban como los grandes defensores del Islam suní, mientras que los persas safaviyes se consideraban los protectores del Islam chií. Cada uno veía al otro no solo como un enemigo político, sino también como un adversario religioso. La división entre suníes y chiíes se originó tras la muerte del profeta Mahoma, cuando surgieron diferentes interpretaciones sobre quién debía dirigir a la comunidad musulmana.
Con el paso de los siglos, estas diferencias iniciales se transformaron en dos grandes ramas del Islam, con prácticas, autoridades y tradiciones diferenciadas. La guerra entre otomanos y persas consolidaron esta división en el mapa político del Oriente Medio. Las consecuencias de estos conflictos fueron profundas y duraderas. Muchas de las fronteras actuales de países como Irak, Irán, Turquía o Siria tienen su origen en los acuerdos y tratados firmados entre otomanos y persas. Además, la rivalidad entre el mundo chií, liderado hoy por Irán, y el mundo mayoritariamente suní, hunde sus raíces en esta época. Los siglos XVII y XVIII marcaron, por tanto, el inicio del declive de los grandes imperios islámicos clásicos. Mientras Europa avanzaba hacia la revolución industrial, el capitalismo y el dominio marítimo mundial, el Imperio Otomano y Persia luchaban por adaptarse a un mundo que cambiaba demasiado rápido. Sus estructuras, que habían sido eficaces durante siglos, ya no resultaban suficientes frente a los nuevos retos económicos, tecnológicos y políticos. Muchos de los problemas actuales de Oriente Medio no pueden entenderse sin mirar a ese periodo. La combinación de fronteras mal definidas, rivalidades religiosas, lucha por rutas comerciales estratégicas y la posterior intervención europea en el siglo XIX creó un escenario inestable cuyos efectos aún se sienten en la actualidad. En definitiva, los siglos XVII y XVIII fueron una etapa de transición decisiva para Asia Occidental. El esplendor de los grandes imperios dio paso a la crisis, a la fragmentación y a la lenta penetración de las potencias europeas. Fue en este tiempo cuando se sentaron muchas de las bases de los conflictos políticos, religiosos y territoriales que siguen marcando el presente. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.